El dominio de la venganza de Jax. George Henderson me miró fijamente a los ojos al otro lado de la mesa de conferencias y dijo, «La sangre manda en esta empresa. Hank siempre lo ha hecho y siempre lo hará». La sala se quedó en silencio. No era el tipo de silencio que se produce cuando alguien dice algo educado. Era el tipo de silencio que se produce cuando algo se rompe, y todo el mundo lo sabe. Había 12 personas en esa mesa. Ingenieros de calidad que yo había contratado, supervisores de producción a los que había formado desde cero, mis 2 jefes de proceso senior que llevaban más de una década conmigo. Fuera de la ventana, podía oír la prensa hidráulica funcionando. Una de nuestras máquinas estampando soportes para automóviles. Dentro, nadie se movía. Todos se quedaron mirando la mesa de conferencias como si de repente la veta de la madera se hubiera vuelto fascinante. Me llamo Howard Mitchell, pero todo el mundo me llama Hank. Tengo 49 años y durante 24 años dirigí Henderson Precision Components en Akron, Ohio. No sobre el papel, ni con un título que nadie fuera del edificio reconociera, pero en todos los aspectos que importan en la fabricación de precisión, yo construí esa empresa. Debería retroceder. Conocí a Linda en una conferencia técnica en Detroit cuando tenía 25 años. Era tan inteligente y honesta que me hizo sentir como si hubiera estado actuando de forma mecánica toda mi vida antes de conocerla. Nos casamos 18 meses después. Su padre, George Henderson, dirigía un pequeño taller mecánico con 8 empleados, un edificio alquilado en la zona este y un equipo que había visto mejores décadas. Me ofreció un trabajo como supervisor de calidad. Lo acepté porque Linda me lo pidió y porque pensé que podría ayudar. Tenía experiencia en ingeniería de fabricación. Estudié en la Universidad Comunitaria y trabajé 5 años en un proveedor de componentes en Toledo. Nada del otro mundo. Solo era un tipo que entendía cómo funcionaban las tolerancias estrictas y donde la mayoría de los talleres perdían dinero sin darse cuenta. Henderson Precision perdía dinero por todas partes, así que lo arreglé, un problema tras otro, un año tras otro. Renegocié los contratos con los proveedores en el primer año y creé un sistema de control estadístico de procesos desde cero en el segundo. Aprendí a manejar el software por mi cuenta los fines de semana con mi propio ordenador portátil. Conseguimos nuestro primer contrato con la industria automovilística en el tercer año. En el octavo año, teníamos 35 empleados y la certificación ISO. En el 15º año, teníamos 85 empleados, 3 líneas de producción y un contrato anual de $12 millones con un importante fabricante de automóviles para componentes críticos de suspensión. George me dio el título de director de operaciones alrededor del 10º año. Sin participación en el capital, sin acuerdo formal de propiedad, solo un título y un salario de $78,000 que no había cambiado en 3 años, incluso cuando la empresa que dirigía había triplicado sus ingresos. Esto es lo que pasa cuando trabajas en una empresa familiar. Cuando te casas con alguien de la familia, nunca llegas a formar parte de ella. Siempre eres el yerno, el que echa una mano, el que mantiene las máquinas en funcionamiento para que la familia real se lleve todo el mérito en la cena de acción de gracias. Lo entendí durante la mayor parte de esos 24 años y me dije a mí mismo que no importaba. Me dije que el trabajo era suficiente. Entonces, el hijo de George, Owen, se graduó con un máster en administración de empresas. Owen Henderson tenía 31 años, vestía bien y no tenía ni un solo día de experiencia en fabricación. Lo que tenía era el apellido de George y la cabeza llena de conceptos de la escuela de negocios que nunca se habían puesto a prueba en la realidad. Llegó a la empresa hablando de optimización Lean y mapeo de la cadena de valor. Mientras tanto, no sabía explicar la diferencia entre una tolerancia de 0,001 y una tolerancia de 0,005. No sabía leer un estudio de capacidad. No podía explicar por qué realizábamos una validación de la configuración en cada nuevo lote. De todos modos, lo formé porque eso es lo que hay que hacer. Durante 16 meses, guié a Owen a través de cada proceso que había creado, cada relación con los clientes que había desarrollado,
cada cualificación de proveedores que había estructurado a lo largo de 2 décadas. Tomaba notas, asentía con la cabeza y de vez en cuando utilizaba expresiones como sinergia operativa, de tal manera que nuestros maquinistas se quedaban mirando al techo. Pero yo era paciente. Pensé que George lo estaba introduciendo poco a poco, preparándolo gradualmente, y que en algún momento habría una conversación real sobre cómo sería la estructura futura. Hubo una conversación, pero no la que yo esperaba. George convocó la reunión trimestral de operaciones un martes de abril. Me senté esperando una revisión estándar. En cambio, George se puso de pie, agradeció al equipo por un trimestre sólido y anunció que, con efecto inmediato, Owen asumiría el cargo de vicepresidente de operaciones y tomaría el control operativo total de Henderson Precision Components. Sin previo aviso, sin llamada telefónica la noche anterior, ni siquiera una conversación en el pasillo. Miré a George. Él me miró a los ojos durante exactamente un segundo y luego desvió la mirada hacia la ventana. Le pregunté con la mayor calma posible cuál sería mi función en adelante. Y fue entonces cuando lo dijo. La sangre mueve esta empresa. Hank siempre ha tenido, y siempre tendrá, a 12 personas en esa sala. Las prensas seguían funcionando fuera. Y todas las personas sentadas a esa mesa de repente encontraron algo muy importante que mirar en el suelo. Me quedé sentado durante el resto de la reunión, otros 40 minutos, sonriendo cuando era apropiado, asintiendo con la cabeza durante la discusión sobre las previsiones para el segundo trimestre, estrechando la mano de Owen al final, volviendo a mi escritorio y cerrando mi ordenador portátil. Sobre mi escritorio estaba la carpeta con la documentación procesada que había guardado durante 24 años. Una cubierta de vinilo negro con anillas metálicas desgastadas en las esquinas por el uso. La había comprado en una tienda de material de oficina en Toledo la semana antes de empezar a trabajar en Henderson, cuando pensaba que estaría allí unos 5 años, aprendería el negocio familiar y decidiría cuál sería mi siguiente paso. Dentro estaba todo. Todas las especificaciones de procesos que había redactado, todos los protocolos de cualificación de proveedores que había desarrollado, todos los documentos de aprobación de clientes con mi firma, todos los ajustes de tolerancia que había realizado con notas sobre los motivos, los ciclos de renovación de contratos, los nombres de los responsables de compras de todas las empresas automovilísticas con las que trabajábamos, sus líneas directas, sus estilos de comunicación preferidos, 24 años de conocimiento institucional en mi letra. Nada de ello en el servidor de la empresa. Nada de ello guardado en ningún sitio al que George u Owen pudieran acceder. Lo cogí y lo sostuve en mis manos durante un rato. El sistema de control estadístico de procesos que había creado estaba en mi disco duro personal. Lo desarrollé en mi tiempo libre, con mi propio equipo, antes de que Henderson tuviera una infraestructura informática digna de mención. En mi contrato de trabajo original no había ninguna cláusula de cesión de propiedad intelectual. El abogado de George, en ese momento, era un tipo de práctica general que se dedicaba principalmente a cierres inmobiliarios. El sistema que había reducido las tasas de desechos de Henderson en un 22% en 6 años y nos había dado una ventaja competitiva en todas las licitaciones automovilísticas que habíamos ganado. Nunca se había transferido formalmente a la empresa. También tenía algo más que casi había olvidado hasta ese momento. Mi nombre figuraba en 3 solicitudes de patente para procesos de fabricación que había desarrollado a lo largo de los años. No era el nombre de George, ni el de Henderson Precision Components. Era mi nombre, Howard Mitchell, como inventor, con mi domicilio particular como dirección de correspondencia. Las había presentado yo mismo a través de la oficina de patentes, pagando las tasas de mi propio bolsillo, pensando que algún día podrían ser importantes para la empresa. Resultó que importó para algo completamente diferente. Esa noche, Linda llamó. Ya había hablado con su padre. Estaba callada al teléfono de una manera específica. Reconocí el silencio de alguien que ya había tenido la discusión y había perdido. Dijo que lo sentía. Le dije que aún no me iba a ninguna parte, que necesitaba unos días para pensar.
Lo que no le dije fue que ya había empezado a pensar en ello en cuanto salí de la sala de reuniones. Me tomé 3 días libres. Le dije a la oficina que trabajaría desde casa, lo cual hice, pero no en el trabajo de Henderson. Me senté a la mesa de mi cocina con la carpeta abierta y la revisé página por página, no por nostalgia, sino por cálculo. Esto es lo que descubrí el segundo día. Nuestros 3 contratos más importantes con la industria automovilística, con un valor combinado de algo más de 10 millones de dólares anuales, habían sido negociados por mí personalmente, no en nombre de George, ni bajo un contrato general de la empresa. Mi nombre figuraba como contacto técnico principal en cada contrato, con mi número de teléfono directo en la cláusula de rendimiento. 2 de esos contratos contienen un lenguaje específico que exige la continuidad del ingeniero de procesos designado como condición para el cumplimiento de la calidad. Yo mismo había redactado ese lenguaje durante las negociaciones hace años, sin pensar demasiado en lo que significaba para mí personalmente. Solo intentaba proteger las relaciones de la empresa con sus clientes. Resulta que estaba protegiendo algo completamente diferente. Saqué los documentos contractuales reales de mi ordenador portátil personal, copias que había guardado para mi propia referencia a lo largo de los años, y leí esas cláusulas 3 veces lentamente. Luego miré el sistema de control estadístico de procesos que había creado en el segundo año y actualizado cada año desde entonces. Estaba en una unidad personal. Lo había creado en mi tiempo libre, con mi propio equipo, antes de que Henderson tuviera una infraestructura informática digna de mención. En mi contrato de trabajo original no había ninguna cláusula de cesión de propiedad intelectual. A George nunca se le había ocurrido pedirla. Su abogado en aquel momento era un tipo generalista que se dedicaba principalmente al sector inmobiliario. Cerré el portátil y me quedé allí sentado con el café enfriándose. Quiero ser sincero sobre lo que pasó a continuación, porque sería fácil hacerlo parecer más dramático de lo que fue. No me sentía como un tipo de película que acaba de descubrir un arma secreta. Sobre todo, me sentía cansado. Cansado y muy lúcido. Había pasado 24 años tratando a esta empresa como si fuera mía, porque en todos los sentidos funcionales, lo era. Había actuado de buena fe todos los días. Había compartido todo lo que había construido sin pedir nunca protección a cambio, porque nunca se me ocurrió que la necesitaría. No era exactamente ingenuidad, era confianza, y estaba aprendiendo que la confianza vale exactamente lo que la otra persona decide que vale. Pensé en Vincent Hayes. Vincent era el dueño de Hayes Advanced Manufacturing en Columbus. Nos habíamos cruzado en conferencias sobre calidad a lo largo de los años, y una vez compartimos mesa en una cena de proveedores de automoción. Era el tipo de persona que hacía preguntas técnicas sobre estudios de capacidad y validación de procesos, y que realmente escuchaba las respuestas. Me había contactado 2 veces en los últimos 3 años con ofertas permanentes. Nada agresivo, solo una oferta permanente. Su último mensaje fue hace unos 8 meses. Hank, nuestras puertas siempre están abiertas. Valoramos la experiencia. En este edificio, las canas significan sabiduría. Lo ignoré las 2 veces por lealtad, por costumbre, por la creencia de que, con el tiempo, las personas para las que construyes algo reconocerán lo que has construido. Al tercer día, le llamé. Empezaba a pensar que nunca ibas a coger el teléfono, me dijo, y parecía genuinamente complacido. No era presumido al respecto. Quedamos 3 días después en un lugar a las afueras de Columbus, un sitio en el que habíamos comido 2 veces antes, después de conferencias del sector. Sin manteles blancos, sin dinámicas de poder implícitas en la decoración, solo buena comida y una conversación sincera. Vincent tenía unos 55 años y el físico de alguien que había manejado máquinas antes de aprender a leer estados de resultados. Hizo preguntas inteligentes sobre la capacidad de los procesos, los estándares de calidad automotriz y los sistemas de gestión de proveedores. No necesitó que le explicara los conceptos básicos. Eso solo ya me dijo algo. La oferta era un salario base de $95,000, un 6% de participación en los beneficios,
el puesto de vicepresidente senior de operaciones de fabricación en 3 instalaciones regionales y un equipo con una experiencia media de 14 años. Y luego dijo algo que nunca había oído en mis 24 años en Henderson. Tu nombre aparecerá en todos los procesos que desarrolles. Y si has creado sistemas en tu tiempo libre y con tu propio equipo, tenemos un proceso de adquisición formal. Una valoración justa, se te dará crédito. Esa noche conduje a casa pensando en el sistema de control de procesos estadísticos que tenía en mi disco duro personal y en las solicitudes de patente con mi nombre. Linda todavía estaba despierta cuando llegué. Nos sentamos en la mesa de la cocina durante mucho tiempo. Ella dijo, mi padre construyó una tienda. Tú construiste la empresa que él es ahora. Son dos cosas diferentes, Hank. Lo dijo en voz baja, como si lo hubiera estado guardando durante un tiempo y finalmente hubiera decidido ponerlo sobre la mesa entre nosotros. Le dije que iba a llamar a Vincent por la mañana. Ella asintió y dijo, bien. Llamé a Vincent a la mañana siguiente y le dije que aceptaba. Acordamos una fecha de inicio dentro de 3 semanas. Esa tarde redacté mi carta de renuncia. 2 semanas de preaviso, clara, profesional, sin comentarios. La imprimí en papel normal, no en papel con membrete de la empresa. Me pareció lo correcto. Antes de entregarla, hice otra cosa. Abrí mi ordenador portátil y redacté 3 correos electrónicos distintos. Uno para cada uno de los ingenieros de compras de automoción con los que había trabajado a lo largo de los años. Personas con las que había establecido relaciones laborales reales, no relaciones de empresa, ni relaciones con George Henderson. Las mías. Los correos electrónicos eran formales y directos. Les informé a cada uno de ellos que dejaría mi puesto en Henderson Precision Components, que mi último día sería dentro de 2 semanas y que, en adelante, podrían localizarme a través de Hayes Advanced Manufacturing en Columbus. Incluí la información de contacto de la empresa de Vincent y señalé que supervisaría personalmente las operaciones de calidad de la fabricación en mi nuevo cargo. No hablé mal de Henderson, no hice comentarios, solo les informé de un cambio en mi información de contacto, algo a lo que tenía todo el derecho. En cada uno de esos contratos figuraba como ingeniero de procesos designado. Notificar a las partes pertinentes mi cambio de situación no era solo mi derecho. En 2 de los 3 contratos, era técnicamente mi obligación en virtud de la cláusula de cumplimiento de la calidad. Envié los 3 correos electrónicos y luego llevé la carta de renuncia a la oficina de George. Estaba hablando por teléfono cuando llamé a la puerta. Levantó un dedo sin mirarme, terminó su conversación y luego se recostó en su silla como siempre hacía cuando estaba a punto de decir algo que ya había decidido. Dejé la carta sobre su escritorio. La leyó en unos 10 segundos. 2 semanas, dijo. No era una pregunta. 2 semanas, dije. Me preguntó a dónde iba. Le dije que a Hayes Advanced Manufacturing. Su expresión cambió. No era exactamente ira, más bien parecía alguien que acababa de darse cuenta de que había dejado la puerta de la tienda abierta durante una tormenta. Me preguntó si podíamos hablar de una estructura diferente, tal vez un acuerdo compartido con Owen, algún tipo de modelo de asociación. Le hablé de la oferta de Hayes. Dijo que estaban pagando demasiado por mi nivel de experiencia. Le dije que eso era entre ellos y yo. Dijo que esperaba que eso no complicara las cosas con Linda. Le dije que Linda y yo lo habíamos hablado y que todo estaba bien. Entonces dijo, yo construí esta empresa desde cero, Hank. Lo miré por un momento. Tú creaste a 8 tipos y algunos equipos antiguos. George, yo creé el resto. Ambos lo sabemos. Me fui antes de que pudiera responder. Las 2 semanas siguientes fueron extrañas, como siempre lo son los finales cuando nadie quiere admitir que algo está terminando. Personas que durante años apenas me habían saludado en el pasillo, de repente querían ir a almorzar conmigo. El inspector de calidad senior, un tipo llamado Phil, que llevaba 13 años conmigo, se detuvo junto a mi escritorio el segundo día para decirme que había oído la noticia y que lamentaba que me fuera. No dijo mucho más, no era necesario. Ambos entendíamos lo que mi marcha significaba realmente para las personas que hacían el trabajo de verdad allí.
Owen empezó a seguirme con un cuaderno. Tenía preguntas sobre todo. El proceso de homologación de automóviles, los calendarios de auditoría de proveedores, cómo gestionábamos los estudios de capacidad, por qué realizábamos secuencias de inspección específicas en determinadas piezas. Respondía a todas las preguntas con paciencia y de forma exhaustiva. Si iba a marcharme, lo haría limpiamente. Pero había dos cosas que no le entregué. La primera era el sistema de control estadístico de procesos. Nadie me preguntó directamente por él, lo que me indicó que Owen no entendía del todo qué era o que existía como una herramienta independiente. Para él, probablemente solo parecía que los procesos de fabricación de la empresa funcionaban de manera eficiente. No sabía que detrás había un sistema específico creado en un disco duro personal y actualizado en mi tiempo libre durante 24 años. No iba a revelar esa información por mi cuenta. No era un engaño. Simplemente no iba a entregar algo que nunca había sido suyo. La segunda cosa que no entregué fueron las relaciones con el sector automovilístico. El último viernes, Owens se detuvo en mi escritorio alrededor de las 4 de la tarde y me preguntó si había concertado llamadas de transición con los contactos de compras del sector automovilístico para que pudiera presentarse antes de mi marcha. Le dije que le enviaría la información de contacto, y así lo hice. Nombres, correos electrónicos, números de oficina, todo lo que había en los archivos públicos de contratos. Lo que no le dije fue que esos ingenieros de compras ya habían hablado conmigo 2 semanas antes, que ya tenían información sobre la fabricación avanzada de Hayes en sus archivos. Que cuando Owen llamara a esos números el lunes por la mañana y se presentara como el nuevo vicepresidente de operaciones de Henderson Precision, estaría hablando con personas que ya sabían a dónde había ido y que ya se estaban preguntando si tenían que replantearse sus conversaciones de renovación. No estaba destruyendo Henderson, simplemente ya no iba a seguir haciéndoles el trabajo sucio. El último viernes por la tarde vacié mi escritorio. Primero metí en mi bolsa la carpeta con la documentación del proceso y luego una foto de la Navidad anterior. Linda, las niñas y yo en el porche trasero. Rachel sonriendo con una sudadera de Ohio State que había llevado casi todos los días desde que llegó su carta de admisión. Sara con su uniforme de fútbol universitario. Las dos chicas habían empezado a buscar universidades en serio. El fondo informal de becas que George había mencionado años atrás en una cena familiar, nunca escrito, nunca formalizado, nunca se había materializado. George no había dicho ni una palabra al respecto, tampoco la madre de Linda. Simplemente desapareció, como muchas de las promesas de George, poco a poco y sin reconocimiento alguno. Estábamos pagando la universidad nosotros mismos. Era difícil, pero nos las arreglábamos. Cogí la foto, la guardé en mi bolso y eché un último vistazo al espacio de trabajo que, técnicamente, nunca había sido mío. Sin puerta, sin placa con mi nombre, solo un escritorio cerca del laboratorio de calidad, porque los espacios abiertos fomentan la colaboración. O eso me habían dicho. A través de la ventana podía ver la planta de producción. 85 personas trabajando en 3 turnos. Cada decisión de enrutamiento detrás de cada pieza construida en los sistemas que yo había creado. Salí a las 5:15 de un viernes y no miré atrás. El lunes por la mañana, Owen empezó a hacer llamadas telefónicas. Mi primera semana en Hayes Advanced Manufacturing fue como entrar en una habitación donde la presión del aire era diferente. Al principio no era mejor ni peor, solo diferente. Nadie me llamaba yerno. Nadie ponía a George en copia en los correos electrónicos para mantenerlo informado. Cuando entraba en una reunión y decía algo, la gente lo anotaba y luego lo hacía. Tenía una puerta de oficina de verdad, una placa con mi nombre y una ventana que daba a la planta de producción. Pasé las 3 primeras semanas haciendo lo que siempre hacía cuando entraba en una operación. Escuchar antes de hablar. Planificar antes de actuar. Me senté con los técnicos de calidad. Recorrí las líneas de producción para comprender cómo funcionaba realmente la fabricación de heno en comparación con cómo se veía en el papel. En las 2 primeras semanas encontré 6 ineficiencias que nadie había señalado porque nadie había estado mirando los datos correctos. Vincent no se entrometía.
Se pasaba una vez al día, hacía una pregunta y me dejaba trabajar. Eso también era nuevo. Comenzamos a integrar el sistema de control estadístico de procesos en las operaciones de Hayes. En la cuarta semana, el equipo de Vincent lo había adquirido formalmente a través del proceso que describió en la cena, con una valoración de mercado justa documentada y mi nombre en el documento de adquisición. No era una fortuna, esa no era la cuestión. La cuestión era que, por primera vez en 24 años, algo que yo había construido era oficial, legal e inequívocamente mío, y podía venderlo en mis propios términos a alguien que entendiera su valor. En 2 trimestres, la capacidad de proceso de las principales líneas de producción de Hayes había mejorado un 19%. Las tasas de desechos se redujeron a tiempo. Las cifras de entrega aumentaron lo suficiente como para que Vincent las incluyera en la documentación de la licitación automovilística de la empresa, que se estaba preparando para un importante contrato de componentes de suspensión que abarcaba la región de los Grandes Lagos, la misma región, casualmente, a la que Henderson Precision había suministrado durante los últimos años. Ambas empresas presentaron ofertas. Yo conocía las cifras de Henderson mejor que Owen. Conocía su estructura de costes, sus límites de capacidad y sus puntos débiles en la producción de gran volumen. No utilicé ninguna de esa información de forma indebida. Simplemente elaboré la mejor oferta que pude con las capacidades reales de Hayes. Y las capacidades de Hayes, que ahora funcionaban con mejores sistemas y mejores datos, eran realmente más sólidas. El contrato automovilístico fue a parar a Hayes. $8 millones en 3 años. La semana después de que se anunciara la adjudicación, sonó mi teléfono. Era un número con prefijo de Akron que no reconocí. Dejé que saltara el buzón de voz. Era Owen. Dejó un mensaje de 4 minutos de duración. En resumen, Henderson estaba teniendo problemas con la renovación de 2 cuentas automovilísticas. Algunos de los contactos no le estaban respondiendo bien y se preguntaba si estaría dispuesto a asesorarle de manera informal. Quizás solo un par de llamadas extraoficiales para ayudar a suavizar las cosas. Dijo que George no sabía que estaba llamando. Dijo que se lo agradecería mucho. Escuché el mensaje 2 veces y luego le devolví la llamada. Le dije que estaría encantado de ayudarle en calidad de consultor formal. Mi tarifa actual por consultoría externa en fabricación era de $200 la hora, con un mínimo de 4 horas y un anticipo por 3 sesiones. Le dije que podría redactar un contrato en una semana si quería seguir adelante. Me dijo que tenía que pensarlo. Nunca volvió a llamar. George llamó 6 veces durante el mes siguiente. Dejé que todos se dirigieran al buzón de voz. Cada mensaje era una variación del mismo tema. Oportunidades de consultoría que me permitirían aportar mi experiencia en una capacidad diferente. Una compensación sustancial. ¿Qué había pasado con la familia? El sexto mensaje tenía un tono que los 5 primeros no tenían. Mencionó la palabra lealtad 2 veces. Me quedé pensando en esa palabra durante un día. Lealtad. 24 años de madrugones a las 6 de la mañana, llamadas a proveedores los sábados por la mañana y auditorías de calidad que se prolongaban hasta las 9 de la noche. 2 décadas tratando sus problemas como si fueran míos, porque ya no era capaz de distinguir entre unos y otros. Si eso no era lealtad, no sabía qué significaba esa palabra. Y si lo era, entonces George había obtenido 24 años de ella gratis. Lo llamé de vuelta un domingo por la mañana. Contestó al segundo tono y empezó a hablar antes de que yo pudiera decir nada. La empresa, la reestructuración, las conversaciones de la junta directiva, ¿cuánto había cambiado desde que me fui? Esperé hasta que terminó. Entonces le dije, George, me dijiste que Blood dirigía esa empresa. Tenías razón en eso. Y colgué. 3 meses después, recibí una llamada de una periodista de Manufacturing Today. Se había enterado de la adjudicación del contrato y quería hablar sobre la metodología del proceso detrás de la oferta de Hayes. Hicimos una entrevista telefónica de 30 minutos. El artículo se publicó al mes siguiente. Mi nombre en el titular, mi foto en la edición impresa,
una descripción completa del sistema de control de procesos estadísticos que había creado y lo que había supuesto para las cifras operativas de Hayes. Era la primera vez en 24 años que mi nombre aparecía impreso en relación con un trabajo que realmente había realizado. Vincent enmarcó una copia y la dejó en mi escritorio sin decir nada al respecto. La vi cuando llegué el lunes por la mañana. La dejé allí. Por esa misma época, me enteré por Linda de que Henderson Precision había vendido el 40% de la empresa a un competidor regional para estabilizar su situación financiera tras la pérdida del contrato. George se retiró de las operaciones diarias poco después. Owen se quedó con una capacidad reducida. En la conferencia de excelencia en la fabricación de los Grandes Lagos, celebrada en Cleveland ese otoño, Hayes Advanced Manufacturing fue reconocida por la adjudicación del contrato y por las mejoras operativas que habíamos logrado durante el año anterior. Vincent dijo unas palabras y luego me presentó como el artífice del trabajo. Estreché algunas manos, respondí a algunas preguntas y hablé de trabajo con personas que entendían de lo que estaba hablando. Linda estaba allí. Había venido en coche desde Akron para pasar la noche. Se quedó a mi lado durante la recepción con un vestido azul que no había visto en mucho tiempo y parecía alguien que había tomado una decisión y estaba en paz con ella. De camino a casa, me contó que Rachel había vuelto a entrar en la lista de honor en su segundo año. Sarah había sido admitida anticipadamente en 3 universidades con becas académicas parciales. Seguíamos pagando la mayor parte nosotros mismos, pero cada dólar era limpio. Esto es lo que quiero dejaros, porque lo he pensado mucho en los 2 años transcurridos desde que todo esto sucedió. Pasé 24 años construyendo algo dentro de una estructura que nunca me iba a dar crédito por ello. No porque el trabajo no fuera bueno, no porque no supieran que el trabajo era bueno, sino porque la estructura no estaba diseñada para verme. Yo era el yerno, el que ayudaba, el pilar técnico que hacía posible que otras personas estuvieran al frente de la sala. No estoy resentido por ello. Sobre todo porque estar resentido significaría que me arrepiento del trabajo, y no es así. El trabajo fue real. Los procesos se mantuvieron. Las piezas funcionaron según las especificaciones. Puedes estar orgulloso de algo que has construido, incluso si otra persona le ha puesto su nombre, siempre y cuando acabes entendiendo lo que es tuyo y lo que no. Esto es lo que quiero dejaros. Si habéis pasado años dirigiendo el negocio de otra persona, una empresa familiar, una compañía en la que vuestra huella estaba en todo, pero vuestro nombre no aparecía en nada, ya sabéis de lo que estoy hablando. Lo habéis sentido. Esa lenta comprensión de que la lealtad solo funciona en una dirección en ciertos lugares. Así que sé consciente de lo que realmente te pertenece, no de lo que has contribuido, ni de lo que te han permitido usar. Lo que es legalmente documentable y demostrablemente tuyo. Tus relaciones, tus sistemas, tus métodos, tu nombre y la cláusula adecuada del contrato adecuado. Documenta todo. Fecha todo. Comprende la diferencia entre su propiedad y tu influencia. Y cuando llegue el día, no te vayas enfadado. Vete preparado. Ahí es cuando todo cambia. Conoce la diferencia entre ser valorado y ser utilizado. Si no pueden funcionar sin ti, pero no te dan la propiedad, no eres un empleado. Eres rehén de tu propia competencia. Las personas que más se benefician de tu lealtad son a menudo las menos dispuestas a ganársela. Las empresas familiares te quitarán 24 años de tu vida y lo llamarán un favor que te hicieron.